Hechos capítulo 7, versículos 51 al 60. Vamos a considerar, vamos a ver este pasaje desde otro punto de vista ahora. Y por eso he llamado a este mensaje ¿quién es cristiano? Es una pregunta. ¿Quién es cristiano? La pregunta es fácil de formular, pero no tiene una respuesta unívoca, no tiene una sola respuesta. Por ejemplo, si la pregunta se formulaba en las Pampas argentinas a mediados del siglo XIX, la respuesta habría sido que cualquiera es cristiano, menos los indios. Recuerdo a un pastor, amigo mío, que él, antes de su conversión, le preguntaron que ¿eres cristiano? Y él se extrañó de la pregunta y le dijo, bueno, no sé qué es lo que me quiere decir, pero yo nací aquí en Estados Unidos. Él daba por sentado que nacer en Estados Unidos ya era ser cristiano. Bueno, eso era antes de convertirse. Y hoy hay muchos que dicen que son cristianos. ¿Y qué es lo que fundamenta esa afirmación? Bueno, algunos dirán, bueno, yo nací en un hogar cristiano. Nací en un hogar cristiano. O yo pertenezco a tal o cual denominación. Soy miembro de la iglesia tal. O otro puede decir, bueno, yo soy bautizado. Algunos, para filtrar un poco más, dirán, bueno, si habla de Jesús es porque es cristiano. Pero resulta que los mormones hablan de Jesús también, pero el Jesús del cual hablan no es el Jesús de la Biblia. Otro tal vez querrá filtrar un poco más y dirá, bueno, si cree en la Trinidad, si cree que Jesús es Dios, entonces es cristiano. Pero resulta que los demonios no son tan necios para negar estas verdades. Ellos saben que Jesús es Dios, pero ellos no son cristianos. Hay bastante confusión al respecto. Tanta es la confusión que algunos llegan a decir, mire, para ser cristiano como fulana o como fulano, mejor déjeme como soy nomás. ¿Le han dicho alguna vez? Sí, a mí me lo han dicho. Un amigo mío me dijo, para ser cristiano como mi taita, no, así estoy bien. ¿Qué es ser cristiano? Gracias a Dios tenemos la palabra de Dios para respondernos y para mirarnos en ella, como dice Pedro, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. En este pasaje, una vez más, podemos comprobar por la vía de contraste quién es cristiano. Tal como para apreciar una piedra preciosa, al momento de exhibirla se pone sobre un lienzo un paño oscuro para poder apreciar mejor su belleza, su luminosidad. Así también en el fondo oscuro de la tribulación, en el fondo oscuro del sufrimiento, ahí se puede ver mejor, reluce el cristianismo con destellos gloriosos. Ahí no hay ninguna duda de quién es cristiano y quién no. No deben confundirnos las vidas llevadas con torpeza y descuido, ni los corazones llenos de odiosidades y rencillas. Podemos saber quién es cristiano, pero no necesariamente por lo que cree o por lo que él dice. Ciertamente hay un día futuro en el cual Dios apartará a las ovejas de los cabritos. El trigo de la cizaña él la va a separar.
Y como dice el profeta Malaquías, que leímos recién en 3:18, discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y esta separación será definitiva. Ese día es futuro para quienes aún respiran, pero ese día llegará. Hebreos 9:27 nos dice que está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Si miramos atentamente nuestro pasaje, también hoy podemos saber quién sirve a Dios y quién no. Y entre quienes no le sirven, los hay que creen, están convencidos que le sirven. No están engañados. También podemos percibir la naturaleza de esa diferencia. ¿Qué o quién hace esa diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve? Y por último, también podemos ver una diferencia abismal en cómo es que los que sirven a Dios y los que no le sirven afrontan la muerte. De esas tres cosas vamos a hablar hoy día. Vamos a nuestro texto. Entonces dice el versículo 54: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿De quién habla el pasaje? Del Sanedrín. El Sanedrín. Ellos pensaban que le estaban sirviendo a Dios. Estaban mostrando que eran los campeones de la ortodoxia, los guardianes de la fe. No había gente más celosa que ellos en cuanto a la religión de sus padres. Ellos no eran ateos. Ellos eran muy religiosos y decían creer en el Dios verdadero, pero estaban llenos de odio. Inmediatamente en el texto dice el versículo 55: pero Esteban. Y aquí se establece el contraste, porque Esteban no es presentado como alguien con rostro sereno. El versículo 15 del capítulo 6 de Hechos dice que lo vieron a él como el rostro de un ángel, no como un ángel destructor, por cierto que hay un ángel destructor, no como ese ángel, sino más bien como con un rostro angelical que transmite paz, transmite quietud y transmite dulzura que solo en el cielo se va a experimentar a plenitud. Así se veía Esteban. Aquí tenemos a un cristiano. Él predica y él vive el Evangelio. Y por este otro lado tenemos al Sanedrín, incrédulos, llenos de odio y de furia. ¿Te das cuenta de la diferencia? Pero hermano, ¿es esto nuevo? ¿Acaso no sabemos de la diferencia que hay entre la luz y las tinieblas? Entre ser hijos de luz y los que son hijos de las tinieblas. ¿Acaso la Escritura no nos habla de las ovejas y de los cabritos? Están los que viven de día, sobriamente, y los que, como dice 1 Tesalonicenses 5:7, están los que duermen, de noche duermen, dice el apóstol, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Entonces hay un contraste entre quienes viven a la luz del día y quienes viven en las sombras de la noche. Todo esto es muy claro. Sin embargo, la confusión que solo debiera estar en el mundo, hoy también es parte de la iglesia. La iglesia debía impactar al mundo con el mensaje del Evangelio, pero a consecuencia de hacer el mensaje más digerible, el mundo ha infiltrado a la iglesia. Y es por eso que ahora no sabemos quién es quién. En los primeros siglos, cuando la iglesia era perseguida, el cristianismo creció porque no claudicó en su testimonio, no abdicó de sus creencias, no apostató de la fe. Sin embargo, cuando el cristianismo se vuelve la religión oficial del Estado, solo bastaba un asentimiento formal a la fe. Asentimiento formal. Es decir, ¿cree esto? Ah, sí, yo creo. Muy bien, eres cristiano entonces.
O también lo otro, el haber nacido en un territorio. Como pensaba mi amigo, que por el hecho de haber nacido en Estados Unidos, él era cristiano. Han pasado los siglos y hoy hay quienes pugnan para que la iglesia no se diferencie tanto o no se diferencie en absoluto. Ellos predican la fraternidad universal. Todos somos hijos de Dios. Lo importante es el amor. Vive y deja vivir. Creen que pueden ganar a otros siendo como ellos. Son como el camaleón, que dependiendo del contexto en el cual están, es el ropaje con el cual se visten. Pero hacer esto es negar el Evangelio. Pensemos un instante en el ser más distinto que haya pisado la tierra: santo, inmaculado, sin mancha, perfecto. Así anduvo Jesús entre los hombres, y así Él atrajo a publicanos y pecadores. ¿Cómo es que los atrajo? ¿Porque se hizo como ellos? No, justamente lo contrario. Cualquiera podía ver la diferencia entre el Cristo y los publicanos. En cambio, qué distinto es hoy, porque las líneas divisorias se han difuminado, puesto que hay creyentes que parecen impíos. Y aquí es donde Hechos nos muestra con toda nitidez ese contraste radical entre el creyente y el incrédulo. Segundo a los Corintios capítulo 5 versículo 17 nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Estás en Cristo? Entonces eres nueva creación. Los cristianos no son un producto refaccionado, no son un producto mejorado, no son un producto 2.0, no han sido solo pulidos o vienen con un nuevo envoltorio. No, son criaturas nuevas. Han nacido de nuevo, han nacido de arriba, han nacido de la palabra. Dios ha actuado en ellos y como consecuencia de dicha acción, algo completamente distinto ha entrado a formar parte de ellos. Son diferentes a los incrédulos, semejantes al contraste entre el Sanedrín y Esteban, es el contraste entre el cristiano y el impío. Pero hermano, ¿qué explica esta diferencia? Veamos otra vez nuestro texto. Vamos al versículo 51. Dice allí: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. La diferencia que explica el contraste entre unos y otros es la relación que tienen con el Espíritu Santo. Tal vez alguno diga: bueno, yo no resisto al Espíritu Santo. Pero te pregunto, ¿te has rendido a Él? Si no es así, déjame decir que tu indiferencia no es otra cosa que una rebeldía simulada. Aquí, hermanos, no hay terreno neutral. Lo dijo el Señor en Mateo 12:30: el que no es conmigo, contra mí es. No hay neutrales. Nadie nace cristiano. Nadie se convierte en cristiano porque su carácter o temperamento lo puede hacer. Nadie se vuelve cristiano por ser bueno por naturaleza, y ninguno llega, alcanza o merece ser cristiano por decisión propia. Tampoco se trata de tener más o menos conocimiento o de ser más o menos inteligente. Ser cristiano es obra de Dios. El etíope no puede mudar su piel, y el leopardo no puede quitar su pelaje manchado. Tampoco el hombre se puede hacer cristiano. Esa es prerrogativa única y exclusiva del Espíritu Santo.
Podemos tener el conocimiento del salmista. Mire, el salmista dijo en el Salmo 51, en maldad hemos sido formados. Pero eso no nos da una nueva naturaleza. Porque nada bueno, permanente y eterno le sucederá al hombre hasta que haya obrado en él el Espíritu Santo. Y él puede obrar en cualquier persona. No se trata en absoluto de algo que hagamos nosotros, es algo que Dios, el Espíritu Santo, hace en la criatura. Y el Espíritu Santo no está con el Sanedrín. Ellos le han resistido, son rebeldes, no se rinden a él, luchan contra él, están llenos de odio, de envidia, de maldad asesina. Ellos no tienen el Espíritu Santo, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. ¿Ves aquí otra vez la diferencia? Estos le resisten, este está lleno del Espíritu Santo. Él está dominado por el Espíritu de Dios y este produce en él el fruto bendito de los convertidos. ¿Cuál es ese fruto? El fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 y siguiente. Esteban es guiado por el Espíritu Santo. Él no anda en tinieblas, no conoce el odio, ni la malicia, ni la envidia, ni la maldad. No anda en estos caminos. Ellos, el Sanedrín, resisten al Espíritu Santo. Él, Esteban, está lleno del Espíritu Santo. Así todo. No depende de Esteban tener el Espíritu Santo. No depende de él. Es obra de Dios. Es Dios el que obra en la criatura. Y cuando Él obra, Él viene a trabajar. No va a estar ocioso. No, Él viene a trabajar en tu vida. Esto seguramente desagrada a los hombres religiosos, ya que quieren tener control sobre todo. Pero debiera ser causa de alegría para los creyentes que nuestra situación no dependa de nuestra actividad. La salvación de los hombres depende de la actividad de Dios. Los hombres que crean lo que suba a sus corazones, pero yo prefiero creer lo que Zacarías, lleno del Espíritu Santo, dijo en Lucas 1:68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Dios, Él es el autor y consumador de la fe. Veamos ahora la naturaleza de esa diferencia. Lo que nos es evidente aquí es que frente a los mismos hechos, incrédulos y cristianos piensan y actúan de manera diferente. Como incrédulos, muchas veces actuamos por sensaciones, nos dejamos llevar por nuestros sentimientos. Si pensamos, este pensamiento está basado en presuposiciones o en prejuicios. No es un pensar claro. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Otra vez, el Espíritu Santo. Primera de los Corintios, capítulo 2, versículo 16, dice: nosotros, los cristianos, tenemos la mente de Cristo. No es una mente entenebrecida ni una mente mejorada. No, es la mente de Cristo. Por lo que todo pensamiento del cristiano es distinto. Otra vez, segunda a los Corintios 5:17 dice: las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Como cristianos podemos estar frente a los mismos hechos que los incrédulos, pero pensaremos distinto. Es de preocuparse cuando frente a una situación un creyente piensa igual que un no creyente. Más preocupante todavía es cuando está frente a una situación, el creyente le consulta a un impío qué es lo que debe hacer. Mira al Sanedrín. Ellos estaban total y completamente equivocados, pero aún así ellos pensaban que tenían razón. Romanos 1:22 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cómo llegaron a esto? Bueno, porque ellos, dice el mismo Romanos, detenían con injusticia la verdad. Ellos eran ciegos voluntarios a la revelación divina. Preferían sus propios pensamientos a la palabra de Dios.
Y no es igual con los incrédulos hoy día. Viven justificando sus conductas y condenando a otros. Siempre otros son los culpables. Es que tú me hiciste enojar. Es que si tú no hubieras hecho esto, yo no hubiera respondido así, etc. Siempre el otro tiene la culpa. Están llenos de orgullo y autosuficiencia. Y no hay otros como ellos. Son los mejores. Sin embargo, segundo a los Corintios capítulo 3 versículos 14 y 15, dice que tienen el entendimiento embotado, porque leen el Antiguo Testamento. Esto es del Sanedrín. Leen el Antiguo Testamento, creen entenderlo, pero les queda un velo que oscurece su entendimiento. El versículo 15 dice: y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Si hasta parecieran compatriotas nuestros, que leen y no entienden lo que leen. Eso les pasaba a ellos. ¿Acaso, hermanos, Esteban tenía un libro distinto? ¿No? Leía el mismo libro que el Sanedrín. Sin embargo, su entendimiento era distinto. Él, Esteban, entendía lo que leía. ¿Por qué? Porque Cristo había quitado el velo de su corazón para que pudiera entender. Porque Él se había convertido al Señor. Hay algunos necios hoy que desprecian las Escrituras. Lo hay quienes las ignoran. Pero, y esto es de considerar con cuidado, hay quienes leen las Escrituras pero no las entienden. ¿Cómo sabemos que no la entienden? Bueno, porque si la entendieran, la obedecerían. Sin embargo, la leen y siguen en sus propios caminos. Santiago 1, 22 al 24 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y si no entienden las Escrituras, ¿qué esperanza hay que la interpreten y apliquen correctamente? Los del Sanedrín eran orgullosos de ser judíos, pero no entendieron nunca el propósito de Dios para sus vidas. Si ellos se gloriaban en Abraham, pero olvidaban que Dios le había dicho: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. No era bendición solamente para la descendencia de Abraham. Le dice: serán benditas todas las familias de la tierra. Se gloriaban del templo, pero olvidaban que Dios había dicho que su casa sería llamada casa de oración para todas las naciones. Por el contrario, Esteban sí comprende estas cosas y leía en el mismo libro. Esteban entiende que la ley no fue dada para salvar al hombre, sino para mostrarle al hombre sus transgresiones. Esteban cree y enseña que el hombre no se salva por cumplir la ley, sino porque que Cristo es el cumplimiento de la ley, como dice Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y Gálatas 3:24, la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Los del Sanedrín creían que solo se podía dar culto a Dios en el templo y nadie lo movía de allí. Sin embargo, Esteban le hace retroceder al mismo Abraham y les demuestra que él adoraba al Dios verdadero antes de la circuncisión, en tierra pagana y mucho antes que hubiera templo. Dios lo encontró en tierra pagana, lo llamó en tierra de idólatras y fue llamado Abraham amigo de Dios. Por ello es que Esteban con toda seguridad puede decir: Dios no habita en templos hechos de mano. Con esto, no solo el Sanedrín y los judíos de su época, sino aún aquellos que creen adorar porque van al templo. Esto es hoy día. Creen adorar porque van al templo,
caen en el mismo engaño del Sanedrín. De igual manera, aquellos que menosprecian un lugar como este, como lugar de culto, están en el mismo error que el Sanedrín, porque Dios no habita en templo hecho por manos de hombre. Esteban nos comprueba entonces la diferencia que hay entre el entendimiento del cristiano comparado con el entendimiento de los incrédulos. ¿Y qué hace la diferencia? El Espíritu Santo. No solo el entendimiento es diferente en los cristianos, sino también el espíritu que les anima. Mira por un lado los versículos 54, Hechos 7, los versículos 54, 57 y 58. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Así actuaron. Ese era el espíritu que les animaba, un espíritu homicida y asesino. Gálatas 5:20 nos dice que las obras de la carne son, entre otras cosas, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Y no estoy nombrando aquí a ningún grupo particular, solo he leído parte de lo que el apóstol nos dice que es característico de las obras de la carne. Y por supuesto, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios. Pero ahora observemos a Esteban. Hechos 6:15, su rostro como el rostro de un ángel. Hechos 7:55, pero Esteban lleno del Espíritu Santo. Versículos 59 y 60, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Ven la diferencia? Unos llenos de odio, él lleno de paz. ¿A quién nos recuerda Esteban en esta oración? Al Señor, a Cristo. Él nos recuerda a nuestro Salvador, quien en la cruz oró: Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. Esteban, al igual que su Señor, amó y oró por sus enemigos. Eso es ser cristiano. Por último, veamos cómo un cristiano afronta la muerte. Versículo 60. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué dijo Esteban? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Su último pensamiento antes de partir fue a su Señor. Y su última petición fue a favor de sus verdugos. ¿Qué muestra esto? Rebosaba amor. Si nosotros tuviéramos solo el versículo 60 del capítulo 7, fácilmente habríamos llegado a la conclusión que estamos ante la partida de un santo en un lecho mullido, ¿verdad? Si leemos solamente eso, ¡ay, qué bonita muerte!, diríamos, ¿verdad? Mire, murió, fue tan linda su muerte. Pero tenemos todo ese despliegue de maldad, de ira. Sin embargo, eso no hizo la diferencia en Esteban. Hay paz y serenidad, y hay una dulce entrega. No hay pánico, no hay terror, no hay inquietud, tampoco hay nerviosismo. ¿Por qué debemos detenernos en esto? Porque hay muchos engañados, una vez más. Porque el supuesto evangelio que viven algunos no lo sostendrá cuando tengan que pasar el río de la muerte. ¿Sabías que hoy estás un día más cerca de tu partida?
¿Has pensado eso? Hoy día estás un día más cerca de encontrarte con tu Dios cara a cara. De nada vale ignorar este hecho, porque ese día va a llegar. Les he contado antes cómo fui sacudido al ver a un niño de mi clase en un féretro, en una escuela dominical. Yo también era niño. Y para mí fue impactante, porque yo hasta ese momento, mi único acercamiento con la muerte fue la muerte de una bisabuela mía, una bisabuela materna. Entonces yo concluí que la muerte solo venía por los ancianos. Pero ahí tenía a un niño que era, creo que 1 o 2 años mayor que yo, pero era un niño. Así que es menester que estemos preparados para enfrentar nuestra partida o la partida de alguien cercano. ¿Te has preparado para eso? ¿Y cómo te puedes preparar? El Evangelio es la clave. La fe cristiana capacita al hombre para vivir bien y para morir bien. Escucha la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg, cuya publicación data de 1563. Dice así la primera pregunta: ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Esta es la respuesta: que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró de todo el poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura, por su Espíritu Santo, la vida eterna, y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante su santa voluntad. Segunda pregunta: ¿cuántas cosas debes saber para que, gozando de esta consolación, puedas vivir y morir santamente? 3. Esa es la respuesta. La primera: cuán grandes son mis pecados y miserias. La segunda: ¿de qué manera puedo ser librado de ellos? Y la tercera: la gratitud que debo a Dios por esa liberación. Si yo sé esas 3 cosas, no solamente viviré bien, sino que moriré bien. Si yo sé cuán grandes son mis pecados, si yo sé que Dios ha hecho provisión para mi pecado, y si yo tengo gratitud por esa provisión que Dios ha hecho. El conocimiento que te entrega el Evangelio y que está resumido en estas 2 preguntas del Catecismo de Heidelberg es lo que capacita al cristiano para morir con sosiego y tranquilidad. Y qué contraste, hermanos, vemos otra vez. El Sanedrín cruje los dientes con furia asesina, y Esteban se encomienda tranquilamente a su Hacedor. El cristiano puede afrontar la muerte como lo hizo Esteban, porque sabe que no es solo un cuerpo, hay un alma espiritual. Ellos apedrean el cuerpo de Esteban, pero su espíritu está indemne, y ante lo inminente de su partida, él invoca a su Salvador. Versículo 59: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Leemos en Lucas 23:46 algo parecido. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús oró al Padre encomendando su espíritu, pero los cristianos encomiendan sus espíritus a Jesús. Y no es lógico que, habiendo visto la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, se encomendara a Él, en este caso Esteban. Allí estaba, Él lo ve,
su Jesús amado. Sus ojos ahora lo contemplan ya no en debilidad, sino en poder, a la majestad, a la diestra de la majestad de Dios. Allí estaba el que había dicho: no os dejaré huérfanos, estaré con vosotros y en vosotros. No temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quien debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. No sabemos cómo será nuestro fin. No lo sabemos. Pero esto sí sabemos. Si somos de Él, Él estará ahí. No somos solo cuerpo. La enfermedad, el verdugo, como ocurre en algunos rincones del mundo, donde algunos cristianos han sido decapitados por su fe. O un accidente. Eso solo puede afectar tu cuerpo, pero no pueden tocar ni afectar tu espíritu, tu alma. Tu cuerpo tiene fechas de vencimiento, digámoslo así, pero tu alma es inmortal. Contrasta ahora al incrédulo. Para él, el cuerpo es todo. Detesta el paso del tiempo. Hace lo imposible por quitarse sus arrugas y por lucir joven, pero el fin se acerca y ni siquiera quieren pensar en la muerte. Su tragedia es que no tienen vida eterna. Ellos intuyen además que no están preparados para enfrentar la muerte. Los cristianos sabemos que este mundo pasará y que nuestra vida aquí acabará, pero que ese no es el final. No. Moody solía decir, el evangelista: algún día leeréis en los periódicos que Moody ha muerto. No lo creáis. Cuando digan que estoy muerto, estaré más vivo que nunca. Un día tomé un Nuevo Testamento de esos chiquititos, ajado, manchado, muy maltrecho, tanto que estaba agarrado con unos elásticos. Pertenecía a mi abuelo. Y dentro de la tapa de ese Nuevo Testamento se podía leer las mismas palabras que dijo Moody, solo que él había cambiado, en vez del nombre del evangelista estaba su nombre. Y decía así: cuando digan que estoy muerto, no lo crean. Ese día José Cárdenas estará más vivo que nunca. Era la fe de mi abuelo. Y tenía todo el derecho de escribir eso, porque tenía el mismo Salvador que Moody. Versículo 55 de Hechos 7 dice: Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. El cristiano vive con los ojos puestos en Jesús. Nada más natural para él que en el trance difícil y en la hora oscura poner los ojos en el cielo. En cambio, el incrédulo pone sus ojos en el mundo, en lo que dejará, y esto entristece y amarga su corazón. Esteban ve los cielos abiertos. Conozco cristianos amados cuyas últimas horas solo anhelaban el cielo. Y eran ellos los que consolaban a quienes lo iban a ver. Algunos de estos predicaron según sus fuerzas les acompañaban. Un primo mío murió muy joven de un cáncer. Había sido un drogadicto, traficante, pero el Señor lo había cambiado. Y muy joven el Señor se lo llevó.
estaba muy hinchado, un cáncer, no sé si era de páncreas o de hígado. Y él, a quien llegaba, tomaba la Biblia y decía, léeme un pedacito. Le leía. Me decía, ¿qué entiende? Yo le decía, y él podía entender de una manera especial esos pasajes, en la medida de que se lo permitían sus fuerzas y su lucidez también, porque por momentos se iba. Otros quieren oír los viejos himnos que les traen como el perfume del cielo. Uno de ellos tuvo una nueva percepción al oír la lectura de la palabra. Sus ojos expresaban gratitud, su rostro sonriente, y le oí decir, qué hermoso, mi Cristo viene por mí. Antes de partir para estar con su Señor, tuvo la visita que solo él vio de dos seres que le dijeron que ya estaba todo listo y que él lo vendrían a buscar a tal hora. Y así fue. ¿Qué hace posible este buen morir? Hermanos, volvamos a leer los versículos 55 y 56. Hechos 7, 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. La obra del Espíritu Santo es revelarnos a Jesucristo. Esa es la obra del Espíritu Santo, capacitarnos para verlo a Él, capacitarnos para conocerlo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Está escrito que el Espíritu Santo glorificará a Jesucristo, que atraerá las miradas a Él. Y eso ha sucedido con Esteban y con todos los creyentes que han pasado a la presencia del Señor. En el momento de su partida, sus ojos se fijan en la gloria de Dios, anhelan la gloria de Dios, anhelan ahora dejar este mundo y partir para estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Quiero terminar diciéndote que no resistas al Espíritu Santo. No lo resistas más. Él será tu aliado cuando tengas que dejar este mundo. Él te consolará cuando la pena del duelo golpee tu puerta. Y seguramente vas a transitar ambas veredas. Entrégale hoy tu vida a Cristo. Deja de resistirlo. Deja de oponerte a Él. Ven hoy al Señor. Es promesa del Señor que Él enviaría a otro consolador. Este puede estar contigo y dentro de ti, pero debes abandonar y aborrecer tus pecados. Debes correr a la cruz e implorar misericordia. Por eso ven con confianza a Él. Su brazo no se ha acortado para salvar. Su brazo se alarga hasta donde tú estás para salvarte. Su oído no se ha agravado para oír tu súplica. Él te escuchará y no te desechará, porque está escrito: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Que así sea. Amén.